2 días antes de mi fecha prevista para dar a luz, la ex de mi esposo le envió un mensaje sobre una emergencia. Él me dijo que simplemente lo manejara y me dejó sola durante una semana. Cuando finalmente regresó, se sorprendió al encontrar a su madre en nuestra casa con estos papeles. Oh, vaya. Hola, de Edith. Estoy en una situación muy complicada en este momento y cualquier tipo de ayuda o consejo sería muy apreciado. Mi esposo, Jeremy, de 35 años, y yo, de 32 años, hemos estado juntos durante 5 años, casados por 2. Nos conocimos a través del trabajo, así que no sabía mucho sobre su pasado. Pero eventualmente, después de salir un tiempo, nos enteramos de que ambos solo habíamos tenido una relación seria después de graduarnos de la universidad. Mi ex y yo habíamos estado juntos durante 4 años, 3 años de universidad y 1 después de eso. Pero luego rompimos debido a diferencias personales y no permanecimos en contacto. Habíamos estado separados por casi 5 años cuando conocí a Jeremy. Sin embargo, él todavía estaba en contacto con su ex cuando comenzamos a salir y de hecho eran muy buenos amigos. Su ex, llamémosla Valerie, era su amor de la secundaria. Habían estado juntos desde los 16 años, durante la universidad y se habían separado por 5 años. Cuando me conoció, me dijo que tuvieron que separarse porque ella quería avanzar en su carrera y aceptar un trabajo en Australia y él no quería una relación a larga distancia. Intentaron que funcionara durante unos meses, pero finalmente acordaron mutuamente separarse ya que eso sería lo mejor. Eran parte del mismo círculo, así que continuaron en contacto y siguieron siendo amigos. Estaba bien con eso hasta que conocí a su grupo de amigos por primera vez. Después de casi 9 meses de salir, todos se reunieron para cenar en la víspera de Año Nuevo. Y él decidió llevarme con él para que pudiera presentarme a su grupo de amigos. Valerie también estaba allí, lo cual fue una sorpresa para mí ya que no estaba preparada para verla. Solo había oído hablar de ella por Jeremy y solo tenía cosas buenas que decir sobre ella. Así que inicialmente no estaba insegura ni nada. Pero luego, tan pronto como comencé a interactuar con ella, me di cuenta de que su energía conmigo era muy diferente de lo que había esperado. Jeremy la había descrito como muy cálida y relajada, pero no la encontré así en absoluto. Hizo algunos comentarios realmente cortantes sobre mí frente a todas las personas presentes y todos simplemente se rieron porque aparentemente ese era su sentido del humor. Pero no me gustó ni un poco. No creo que nadie lo entendiera porque disfrazó lo que dijo como bromas, como cuando comentó que era sorprendente verme en persona porque me veía diferente en las fotos. Y ahora que me había visto, no estaba segura de si era el tipo de Jeremy, ya que él prefería mayormente rubias altas y yo no era ninguna de las dos. Pero ella sí lo era. Y todos se rieron ya que pensaron que solo estaba bromeando. También hizo algunos comentarios sobre cómo yo era su sucesora. Así que sentía que me debía dar alguna capacitación sobre cómo mantener a Jeremy feliz. Estos eran todavía comentarios inofensivos, y estaba dispuesta a pasarlos por alto porque tal vez no estaba tratando de atacarme, sino que en realidad tenía un sentido del humor muy raro, como todos decían. Pero luego, mientras estábamos bebiendo, brindó por el hecho de que Jeremy finalmente había seguido adelante y lo feliz que estaba por él. Pensé que eso era agradable hasta que dijo que si no hubiera sido por su decisión de mudarse a Australia, probablemente no estaría allí con ellos. Nadie se rió de eso, afortunadamente, porque fue algo incómodo. Pero rápidamente comenzó a reírse de su propio comentario raro y todos se vieron obligados a reírse para que pudiéramos simplemente pasar de eso. No se me pasó por alto que ella todavía era un poco posesiva con Jeremy. Una vez que volvimos a casa ese día, le dije que no quería que ella me hablara de nuevo si él quería estar conmigo. Le dije que no me sentía cómoda con su amistad con ella, ya que claramente todavía no lo había superado y había sido francamente grosera conmigo todo el tiempo que estuvimos juntos. La había aguantado respetuosamente una vez, pero no iba a hacerlo de nuevo. Y fui muy clara sobre mis límites porque incluso en mis relaciones anteriores, había tenido que lidiar con cosas como esta. Afortunadamente, Jeremy pareció darse cuenta de lo que estaba diciendo. Me dijo que él también había encontrado su comportamiento muy extraño y había llegado a la conclusión de que tendría que sacarla de su vida porque no quería problemas en nuestra relación por culpa de Valerie. Así que eso fue todo. Después de ese incidente, nunca lo escuché mencionar a Valerie ni hablar con ella nuevamente. Me dijo que la había bloqueado. Así que estaba contenta con esa explicación. Conocí a sus amigos varias veces después de eso, y ellos tampoco mencionaron a Valerie conmigo,
probablemente porque Jeremy les había dicho que no me gustaba. Las cosas habían ido bien hasta la semana pasada. Ahora realmente estaba embarazada y el domingo pasado era mi fecha prevista de parto. Hoy es jueves. Y Jeremy se fue a atender a Valerie porque tenía una emergencia y necesitaba que él estuviera a su lado. Se fue 2 días antes de mi fecha de parto y volvió anoche. Tuvimos una gran discusión al respecto también, porque había asumido que él había bloqueado a Valerie por todas partes y no había mantenido contacto con ella. Me dijo que efectivamente había hecho esas cosas, pero que ella había usado un número diferente para contactarlo y estaba bastante desesperada. Al parecer, le habían diagnosticado cáncer de cerebro en etapa 2 y realmente necesitaba que alguien estuviera allí para ella. Estaba furiosa con él porque no podía aceptar el hecho de que estuviera dispuesto a dejarme sola cuando estaba tan embarazada. Puedo entender que fuera difícil para él aceptar que alguien con quien solía estar cerca podría no sobrevivir. Pero no es como si fuera a fallecer inmediatamente. Al día siguiente podría ir después de haber estado al menos allí para mí durante el parto, viendo nacer a su hijo. Pero el día que recibió esta noticia, tuvo que irse inmediatamente. Intenté decirle que era ridículo que siquiera considerara dejarme sola cuando estaba en esta condición. Pero me dijo que volvería antes de que entrara en trabajo de parto y que las fechas previstas no son exactas. Así que podría tener tiempo para otra semana más o menos. Me dijo que simplemente lo manejara hasta que él regresara y luego se fue al aeropuerto ese mismo día sin siquiera molestarse en terminar de hablar conmigo. Él era muy consciente de que no tenía a mi familia aquí. Mis padres vivían en Iowa. Y estaba completamente dependiendo de él después de que se fue al aeropuerto. Intenté llamarlo varias veces, pero su teléfono estaba apagado. Estaba realmente molesta y desesperada, así que llamé a mi suegra en su lugar porque siempre ha sido amable conmigo. Tan pronto como le expliqué la situación entre lágrimas, vino inmediatamente y también empezó a intentar llamar. Pero, por supuesto, su teléfono estaba apagado. Ella me consoló y estuvo allí para mí durante todo ese día porque estaba realmente molesta y no paraba de llorar ya que las hormonas del embarazo también estaban afectando mis emociones. No pudimos contactar con Jeremy hasta el día siguiente. Y aún así, cuando lo llamamos, no respondió y solo nos envió un mensaje de texto diciendo que volvería pronto y, con suerte, antes de que naciera el bebé. Se disculpó por hacerme esto y dijo que aceptaría cualquier castigo que yo considerara apropiado cuando regresara. Pero por ahora, tenía que estar allí para una vieja amiga porque ella tampoco tenía familia en Australia y sus padres no podían volar a verla ya que su padre también estaba muy enfermo. Así que realmente contaba con él para al menos procesar esto. Y él simplemente tenía que estar allí. Esa explicación no me sirvió de nada. Y solo me enfadó aún más que pensara que era más importante estar allí para una vieja amiga porque pensaba que un diagnóstico de cáncer era una emergencia. Mientras estaba ignorando a alguien con quien realmente debería haber estado, su esposa. No creo que un diagnóstico de cáncer sea más urgente que un embarazo literal porque, ¿qué iba a hacer al respecto? ¿Curarla instantáneamente? No. Así que debería haberse quedado aquí conmigo. Mi suegra pensaba lo mismo. Y cuando me envió ese mensaje, me preguntó muy directamente si quería dejarlo. No lo pensé mucho, simplemente dije que sí. Así que habló con su abogado y le pidió que preparara los papeles de divorcio para mí, junto con un acuerdo para terminar los derechos parentales de Jeremy. Me dijo que si él volvía dentro de la fecha prevista, entonces yo era libre de decidir si quería presentar la demanda de divorcio y terminar con esto o prefería hablar con él y luego aclarar las cosas antes de hacer algo. Y si no lograba llegar, entonces era muy obvio lo que tenía que hacer. Ella había criado a Jeremy sola y había sido madre soltera, así que podía entender por qué estaba tan decidida a esto. Incluso me dijo que se aseguraría de que Jeremy pagara la manutención de los hijos, a diferencia de su padre, que nunca se había molestado en conocer a Jeremy después de que naciera, y había dejado a su madre completamente sola para criarlo. Me prometió que no pasaría por lo mismo que ella y estuvo allí para mí durante toda esta semana. Durante los siguientes días, ninguna de las dos contactó a Jeremy. Y el lunes, entré en trabajo de parto. Mi suegra intentó llamarlo para al menos informarle que estaba dando a luz, pero ni siquiera entonces respondió y decidió no enviarle un mensaje de texto al respecto porque no tenía sentido. Mis padres habían volado el día anterior, así que eso fue bastante afortunado. Y todos estuvieron allí para mí. Pero aún así, sentí mucho la ausencia de Jeremy ese día.
Y me decidí que sin importar lo que sucediera cuando él volviera, no podría volver a verlo de la misma manera. Así que llené los documentos para el divorcio y le dije al abogado que los presentara en mi nombre para poder iniciar el proceso lo antes posible. Hice eso literalmente solo 3 horas después de haber dado a luz y apenas estaba en condiciones de levantar el bolígrafo. Pero una de mis amigas me dijo que si quería ser feliz y ser una buena madre para mi hijo, primero tenía que ser buena conmigo misma. Y no podía hacer eso si continuaba quedándome con un hombre que me había dejado tan claro que se preocupaba más por sus obligaciones con Valerie que por mí. Después de dar a luz a nuestra hija, ni siquiera lo llamé. Mi suegra, mis padres y yo estábamos en casa juntos. Mis padres se supone que regresan mañana, así que después de eso, solo seremos mi suegra y yo. Les conté a todos sobre mi decisión de dejarlo porque ni siquiera había intentado ponerse en contacto conmigo, a pesar de que me había prometido que volvería antes de la fecha prevista. Simplemente pasó una semana con Valerie. De todos modos, anoche regresó a casa bastante tarde. Le abrí la puerta y él instantáneamente me abrazó, pero lo aparté y le dije que no quería tener nada que ver con él. Luego, al escuchar el timbre y ver la puerta abierta, mi suegra entró en la habitación con los papeles y literalmente se los lanzó a la cara a su hijo y le dijo que quería que se fuera en ese mismo instante. Dijo que ni siquiera le importaba dónde pasara la noche, pero solo quería que se fuera de la casa porque en ese momento yo necesitaba paz y tranquilidad porque había dado a luz hace un par de días y él ni siquiera había estado allí para eso. También le dijo que ya había llenado los documentos para el divorcio y necesitaba que él llenara los documentos para terminar sus derechos parentales sobre nuestra hija. Él estaba conmocionado y no pudo decir nada durante los primeros minutos. Decidí despejar la habitación lo antes posible porque mi suegra tenía razón. Todavía estaba bastante débil y necesitaba tiempo para recuperarme físicamente. Me fui a otra habitación porque realmente no quería hablar con Jeremy y verlo había debilitado significativamente mi determinación. No quería que esto se volviera aún más difícil para mí. Luego escuché el sonido de gritos y me di cuenta de que Jeremy había comenzado a pelear con su madre. Decidí no intervenir y me quedé fuera de eso con mi hija. Después de unos minutos, empecé a escuchar a Jeremy llamándome, exigiendo que hablara con él y al menos le dejara ver a su hija porque creía que se lo debía. Eso me molestó mucho y salí para verlo después de haber puesto a mi hija en la cuna. Le dije que después de lo que había hecho, no le debía absolutamente nada. Había tomado la decisión consciente de no estar allí para mí, sabiendo que estaba cerca de mi fecha prevista. Había elegido no estar allí para el nacimiento de su hijo, dejándome completamente sola. Tuve suerte de que mi suegra estuviera allí para mí. Así que no le debía absolutamente nada. Le dije que en ese momento no me importaba. Nuestra hija estaba dormida y no quería despertarla. Quería que él se fuera y podríamos discutir esto más tarde en la mañana. Eventualmente, se fue, pero pude ver que tenía lágrimas en los ojos mientras se iba. Incluso intentó hablar conmigo una última vez, pero me alejé de él y le dije que quería que se fuera. Estábamos bastante cansados, así que nos fuimos a dormir. Pero esta mañana volvió a aparecer y finalmente le dije que para mí esto había terminado. Había terminado en el mismo instante en que se había ido para estar con Valerie. Y no había nada que pudiera decir para que yo volviera. Mi suegra estaba en la misma habitación, pero le dije que quería tener esta conversación con él a solas y resolverlo de una vez por todas. Luego literalmente empezó a llorar y suplicar, y mi suegra tuvo que salir de la casa con el bebé para que nuestra hija no tuviera que escuchar nada de eso, ya que él estaba bastante ruidoso. Seguía insistiendo en que solo había ido porque Valerie también le había estado rogando, afirmando que estaba en su lecho de muerte. Había pasado una semana allí porque ella no tenía absolutamente ninguna familia allí y estaba realmente sola. Había pasado todos esos días tratando de consolarla y estar allí para ella. Todo era puramente platónico. Pero yo no estaba allí, así que quién sabe lo que estaba pasando. Le dije que ya no importaba y que quería que se fuera. Luego dijo que incluso si yo había decidido divorciarme de él, pensaba que era un castigo demasiado grande quitarle la oportunidad de ser padre. Quería que reconsiderara eso o de lo contrario tendría que luchar por la custodia. Aún así, sería muy poco probable que obtuviera la custodia de su hija porque, en primer lugar, ni siquiera había estado allí para el nacimiento. Así que podríamos usar eso en su contra. Él era consciente de eso. Además, ella era literalmente solo una recién nacida. Así que me necesitaba mucho más a mí que a su padre.
Me estaba suplicando una oportunidad porque, a pesar de todo, realmente solo quería una familia. Eventualmente se fue, pero me dijo que lo pensara. Y ahora no estoy tan segura de qué hacer. Esto es algo muy importante y afecta la vida de las personas. Así que solo quiero estar segura de lo que estoy haciendo antes de seguir adelante con esto. Entonces, ¿soy yo la mala por divorciarme de mi esposo y decirle que renuncie a sus derechos parentales sobre nuestra hija porque se perdió el nacimiento de nuestro hijo para estar con su ex, quien afirmó estar en su lecho de muerte? Actualización. He tomado una decisión y voy a seguir adelante con el divorcio. Pero todavía estoy pensando si quiero la custodia total o no. Jeremy ha aparecido en la casa todos los días para disculparse conmigo y literalmente suplicar perdón todos los días. Me ha resultado más difícil rechazarlo, pero sé que tengo que hacerlo. Afortunadamente, mi suegra ha estado conmigo en cada paso del camino y me está ayudando a cuidar al bebé también. Mis padres tuvieron que volar de regreso a casa, pero mi suegra ha sido tan amable de dejar su propia casa y mudarse aquí conmigo de manera más permanente porque sabe que voy a necesitar toda la ayuda que pueda obtener. Le dije que incluso si decido no darle a Jeremy la custodia total o incluso parcial, ella seguirá teniendo todo el derecho de venir a ver a su nieta cuando quiera. Incluso le he preguntado qué piensa que debería hacer sobre todo el asunto de la custodia, pero ella ha dejado eso a mi criterio y me ha dicho que sabe que voy a tomar la decisión correcta para ambas, así como tomé la decisión correcta con el divorcio. Pero todavía estoy luchando para tomar una decisión. No se está volviendo más fácil para mí porque Jeremy sigue apareciendo todos los días. Y cada vez que viene, solo siento ganas de perdonarlo y aceptarlo de nuevo. Pero sé que no puedo hacer eso, especialmente después de todo lo que he pasado. Valeria siempre ha sido un punto sensible para mí, y a él ni siquiera le importó eso cuando estaba embarazada de su bebé. Para ser honesta, ni siquiera sé si han estado en contacto o si no ha pasado nada entre ellos en los últimos meses, porque simplemente no puedo confiar en nada de lo que él dice. Hasta ahora, todas sus disculpas han sido las mismas. Sigue repitiendo lo que me dijo la primera vez que volvió a casa después de su visita a Valerie, que no pasó nada. Todo fue platónico y él solo estaba allí para cuidarla porque ella había afirmado que estaba en su lecho de muerte. Y como su amigo, sentía que tenía que estar allí cada vez que ella lo necesitaba. Tengo que decirle las mismas cosas una y otra vez. Ya no importa porque ya he tomado una decisión y voy a dejarlo. Es realmente triste, pero así son las cosas. Actualización. Hola. Hace unos días, publiqué una actualización diciendo que había decidido seguir adelante con el divorcio, pero que aún no podía decidir si quería solicitar la custodia total de mi hija o no. Pero creo que ahora sé qué hacer. Durante casi 5 días seguidos, Jeremy apareció todos los días sin falta para disculparse por sus acciones y tratar de que lo aceptara de nuevo. Pero después de eso, de repente dejó de aparecer. Lo encontré extraño, pero al menos me sentí aliviada porque pensé que no tendría que lidiar más con él y podría pensar con calma. Pero no creo que eso sea posible porque después de que dejó de aparecer, otras personas comenzaron a enviarme mensajes de texto diciendo que lo que estaba haciendo era increíblemente incorrecto e inmoral. Y nunca esperaron que pudiera actuar de esta manera. Inmediatamente después, sus amigos comenzaron a bombardearme con mensajes de texto. Y no solo estoy hablando del grupo con el que suele pasar el tiempo. Estoy hablando de cada persona que solía ir a la escuela o la universidad con él. Creo que él preparó una plantilla para que me la enviaran, como si fuera una especie de petición o algo así. Podría escribir correos electrónicos y mensajes al alcalde para cancelar cualquier cosa que esté pasando porque no está de acuerdo con eso de todas maneras. Al principio, estaba bloqueando personas por todos lados, pero luego comenzaron a hacer cuentas falsas para enviarme los mismos mensajes una y otra vez. Hay solo tantas personas que puedes bloquear. Además, no es solo que estoy lidiando con todo este trauma emocional y procesando lo que me está sucediendo. También estoy aún exhausta por haber dado a luz y estoy tratando de estar presente para mi hija recién nacida. Así que todo es realmente agotador. Y esto es lo último que necesitaba. Si realmente le importara, no me estaría haciendo pasar por todo esto en una etapa tan delicada de mi vida. Es muy obvio que no le importa a nadie aparte de sí mismo. Y por eso no creo que tenga que preocuparme por lo que voy a hacer sobre la custodia de mi hija. Voy a solicitar la custodia total y eso es todo. Por supuesto, él todavía tiene los papeles y puede renunciar a sus derechos en caso de que decida hacerlo. He hablado con mi abogado y esto está sucediendo.
Los mensajes que he estado recibiendo hasta ahora no son agradables. Y sé con certeza que él ha escrito un mensaje tipo y les ha dicho a sus amigos que me lo envíen. Realmente refleja lo que él cree más que cualquier otra cosa. Si esto es lo que él cree sobre mí, no creo que necesitemos estar juntos en absoluto. La razón por la que estoy tan molesta es porque los mensajes tenían esta línea: nunca esperábamos que fueras el tipo de persona que usaría a su hijo como un peón para castigar a su pareja y jugar a juegos mentales como este. ¿En serio? ¿Realmente cree que estoy usando a nuestra hija para castigarlo por lo que hizo? No creo que entienda cómo funcionan los matrimonios o los hijos, porque si lo hiciera, nunca habría dicho esto. Eso en particular realmente me hirió y me ayudó a tomar una decisión cuando mostré esos mensajes a mi suegra. Ella también estaba bastante enojada y dijo que iba a contactarlo y decirle lo que pensaba, pero le pedí que no lo hiciera porque simplemente no valía la pena. Si intentamos confrontarlo al respecto, solo negaría haber tenido alguna parte en ello, aunque era muy claro que todos sus amigos me estaban enviando el mismo tipo de mensajes y él tenía que ser el que estaba detrás de eso. Si soy franca, ni siquiera entiendo por qué sintió la necesidad de involucrar a sus amigos en todo esto, porque no es como si yo fuera a ver y leer sus mensajes y detener instantáneamente lo que estoy haciendo. Sus opiniones literalmente no hacen ninguna diferencia para mí en absoluto porque no son mis amigos. Nunca he estado cerca de ninguno de ellos. Así que pueden pensar lo que quieran sobre mí y no me va a importar. Supongo que él pensó que si una cantidad abrumadora de personas comenzaba a enviarme mensajes de texto sobre esto, entonces yo cedería ante la presión o algo así. Pero entonces me temo que realmente no me conoce en absoluto porque no soy el tipo de persona que se doblega ante la presión. Ni siquiera cambié de opinión cuando él mismo estaba apareciendo todos los días y suplicándome perdón porque sabía que dejarlo volver a mi vida no iba a ser bueno para ninguno de los dos y definitivamente no bueno para nuestra hija. Podría haberme sentido terrible al respecto, pero aún así seguí adelante porque no me doblo fácilmente. Después de estar conmigo durante tanto tiempo, creo que debería tener una idea de qué tipo de persona soy. Pero es muy obvio que no la tiene. Se está volviendo cada vez más claro para mí todos los días que estoy haciendo lo correcto al elegir dejarlo. Así que no solo sus amigos, sino incluso si cada persona que él conoce comienza a enviarme mensajes de texto sobre esto, todavía no voy a cambiar de opinión. De hecho, esto que ha hecho solo me ha ayudado a sentirme más segura sobre lo que estoy haciendo. Y sé que mientras las personas que amo estén de mi lado, no tengo que preocuparme por nada de esto. Actualización 3. Hola, las acciones legales para el divorcio y el acuerdo de custodia van a comenzar en un par de días. Jeremy ha decidido no oponerse al divorcio, pero está exigiendo al menos la custodia parcial de su hija. Vamos a ver cómo resulta eso, ya que estoy abierta a la idea porque no soy una persona inherentemente malvada. Pero no creo que quiera implementar la custodia compartida hasta que nuestra hija tenga al menos un par de años. Así que eso es lo que vamos a negociar. Y estoy muy feliz de haber tomado esta decisión para mí misma, ahora que finalmente está sucediendo y me doy cuenta de lo real que es todo esto. Pensé que tendría miedo, pero nunca me he sentido más segura de nada en mi vida. Creo que parte de esto también puede deberse a un mensaje que recibí de Valeria ayer, en el que me dijo que realmente no quería ser una destructora de hogares, pero realmente necesitaba a alguien a su lado ya que sus padres no estarían allí para ella. Jeremy era la única otra persona en la que podía pensar. También me dijo que durante los últimos años, había intentado contactarlo varias veces y él siempre la había rechazado, diciendo que yo no lo aprobaría. Pero sabía que su amigo más antiguo en el mundo siempre estaría allí para ella, especialmente si estaba enferma, por lo que lo había contactado. Lamentaba que hubiera causado tantos problemas en mi matrimonio, pero cree que debería dejarlo conservar su individualidad en lugar de ser tan controladora. Así que tenía razón sobre el hecho de que él no la había bloqueado en absoluto. Y de hecho, se habían mantenido en contacto, tal vez no de la manera que pensé, pero al menos hablaban entre ellos. La peor parte fue que también me dijo que habían compartido un momento cuando estaban juntos y terminaron besándose por un par de minutos. Pero después de eso, Jeremy se alejó de ella, diciendo que no podía hacer esto, especialmente mientras su esposa estaba con su hijo. Me dijo que él no había dejado que el beso durara más de un par de minutos. Y así de leal era a mí, como si eso fuera a hacer algo. Fue ridículo. Pero sí, tenía razón sobre todo. Así que ahora obtener el divorcio y la custodia en mis términos debería ser pan comido. Dado que sé estas cosas, he hablado con mi abogado y también hemos ajustado nuestra petición para exigir un poco más de todo.
porque ahora siento que lo merezco ya que claramente me han engañado. De todos modos, me siento muy segura de lo que estoy haciendo y sé que las cosas van a salir bien.